Con Andy Carrión, a quien le damos la bienvenida, abogado penalista, para que usted nos pueda aclarar el panorama y para todas las personas que nos siguen en Buenas Nuevas, Malas Nuevas, bienvenido al programa. Buenas noches, señor Carrión. Muy buenas noches, Cari y Santiago, y gracias por la invitación. Vamos a empezar con lo que significa el cambio, porque lo que ha dicho el ministro Tarola es incrementar las penas. Por ejemplo, en el concepto de disturbios, en lo que era hasta hace unas horas el Código Penal, en este artículo, ¿cuánto tiempo estipulaba como pena de cárcel el bloqueo de carreteras? Que hoy se ha incrementado entre 10 a 15 años. Para hacer un antes y un después, por favor. Con gusto, Cari. Mira, lo que acaba de suceder, y ya lo ha anunciado el primer ministro, es un incremento de las penas. Respecto al delito que tú acabas de mencionar, que es el delito de disturbios, este delito se encuentra recogido en el artículo 315 de nuestro Código Penal. Y la regulación originaria sancionaba, digamos, la mayoría de este tipo de delitos en su tipo base, con una pena que va desde los 6 hasta los 8 años de pena privativa de libertad. Lo que ha hecho el Ejecutivo con esta última reforma normativa es incrementar algunas de las agravantes a este delito, como por ejemplo, si no solamente se comete el delito de disturbio, sino que además se afecta, por ejemplo, las vías terrestres nacionales, departamentales, fluviales, entre otras, podría recibir el imputado una pena que va desde los 10 hasta los 15 años de prisión. Eso respecto al delito de disturbios, pero también se han incrementado las penas respecto al delito de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. Tenemos ya una agravante adicional que ha incrementado el Ejecutivo, en tanto las conductas que entorpezcan o impidan el funcionamiento normal del transporte de los servicios públicos de telecomunicaciones o saneamiento o electricidad, una pena que puede ir desde los 8 hasta los 10 años de prisión. ¿Y le parece aplicable en la medida, le parece correcto que el gobierno haya decidido ir por aumentar las penas? También le quería preguntar, en este caso, ¿qué elementos evalúa un juez para determinar si es efectivamente delito, por ejemplo, un bloqueo de carretera? ¿Se suelen aplicar estas sanciones a los que, sanción de cárcel al que comete bloqueo de carreteras, doctor Carrión? Yo creo que todo esto se reconduce al tan nominado y mencionado durante los últimos meses del Plan Boluarte, ¿no? Al inicio se creía que había un plan, por ejemplo, para combatir la criminalidad, pero ahora vemos de que ese plan no tiene ni plan ni tampoco el nombre Boluarte, en referencia a lo que había hecho Bukele en su país. Lo único que está haciendo el Ejecutivo actualmente es más bien recurrir a una medida errática que por el solo incremento de las penas no origina o no tiene como consecuencia un control de la criminalidad o la disminución, tal como ellos lo están sosteniendo. Así es que el solo hecho de incrementar las penas no implica de que por sí ya se vaya a disminuir la criminalidad en nuestro país. Ahora bien, ¿cómo hacen los jueces para implementar este tipo de normas? Pues los jueces tienen que aplicar las normas o bien que emite el Poder Legislativo o bien las normas que emite en la delegación el Poder Ejecutivo. Y lo que tenemos es de que hace 3 meses hubo ya un pronunciamiento por parte de la Corte Suprema en la que sí aplicaba muy minuciosamente, y yo diría hasta de manera literal, el hecho, por ejemplo, de impedir o entorpecer el normal funcionamiento del transporte público, casi al nivel, Santiago y Cari, de impedir ya una manifestación o una protesta que se pueda dar en las vías abiertas, por ejemplo, en una calle, en un parque, etcétera. Con lo cual a lo que está apuntando el Ejecutivo es por eso, a impedir de que la gente salga a protestar, reduciendo ya las libertades que puedan haber en tanto uno esté en desacuerdo, no solo con el Ejecutivo, con alguna medida política, y ello lo está trasladando más bien a un incremento de las penas que por sí mismos no soluciona el problema. Otro punto que a mí me llama mucho la atención, y es que se habla del financiamiento. Se habla de una pena de hasta 6 años de cárcel para aquel que financie, aporte recursos económicos para la adquisición de bienes muebles que faciliten las actividades de los agentes de delitos de disturbio. Entonces yo me remonto a lo que fueron las manifestaciones en el ámbito en contra del gobierno de Dina Boluarte, y habían casas, lugares en las que
muchas personas que venían de provincia con las ganas de protestar aquí en las calles y eran alojados, porque no tenían familia en la capital, en muchos centros, en muchas casas y se compartían espacios, ¿no? Universidades, ¿no? Y la Universidad San Marcos, bueno, aunque ahí hubo un conflicto, pero por ejemplo, yo en mi casa puedo recibir a quien se me plazca, porque es mi casa. Finalmente, si vienen a protestar, si vienen a pasear, si vienen a hacer otras cosas, es, digamos, yo estoy en la libertad de recibir en mi casa a quien quiera. Pero aquí habla de justamente darle logística, un mueble o ayudar a estas actividades. Esto no es muy ligero, como que podríamos incriminar a cualquiera por querer apoyar una manifestación, digamos, y que se torne esto como un crimen, darle apoyo logístico a una casa, no sé, lo pregunto de esa forma. Yo creo que tu análisis es certero, Cari, y deberíamos de retrotraernos al caso, por ejemplo, de la Universidad de San Marcos, en las cuales habían muchas personas sido alojadas en la universidad, pero luego hubo una imposibilidad de sancionarlas en atención a que en rigor no se configuró la usurpación de la propia universidad, que era el único delito que en su oportunidad podría eventualmente calzar en esos hechos. Advertido de ello, el Ejecutivo, no se le ha ocurrido mejor idea que ahora expandir las conductas que son sancionadas e incluir precisamente la colaboración al delito, no solamente del entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos, sino también la colaboración al delito de disturbios. Con lo cual, toda aquella persona que colabore de manera directa o indirecta, ya sea proveyendo, por ejemplo, un bien inmueble, acogidas, un objeto o instrumento que coadyuve o que facilite a estas actividades, pues también será sancionado. Si es que coadyuva, por ejemplo, al delito de entorpecimiento del funcionamiento de servicios públicos, aquí recibirá una pena de 3 hasta 5 años. Pero si colabora o coadyuva con el delito de disturbios, la pena será mayor y será de 4 hasta 6 años de pena privativa de libertad. Muy bien, justamente esas precisiones, ¿no?, que pueden generar debate, porque siempre cuando no hay especificaciones es donde se puede uno aprovechar de la norma. Pero lo que a mí me queda claro, y es una opinión personal, es que lo que sí no se puede permitir, abogado, es que se bloqueen las vías que permiten el tránsito de ambulancias, que permiten el tránsito de pasajeros, de familias que tienen que trabajar, que tienen que salir adelante. Y era también una queja, digamos, razonable y respaldable y justificable por aquellos que querían transitar libremente por aquellas carreteras que fueron bloqueadas, ¿no? En este aspecto, digamos, sí tendría que ser más rigurosa la norma, no necesariamente incrementándose, quizás simplemente aplicándose la ley como estaba. Es que yo creo que aquí hay que diferenciar dos aspectos, Cari. El primero, de que las protestas tienen que realizarse de manera pacífica, pero que se tiene que resguardar ese derecho constitucional. Y por otro lado, si es que durante el transcurso de la protesta, por ejemplo, alguien despliega una conducta violenta, no solamente en contra de alguna persona, entiéndase un policía, etcétera, o también en contra de algún bien público o privado, pues entonces debe de ser sancionado por el delito de disturbios. Pero lo que está haciendo el gobierno actualmente es ya cerrar todas las llaves y posibilidades de garantizar la protesta, porque el simple hecho de pararse o congregarse en una vía pública, por ejemplo, de acuerdo a las normas que han sido emitidas, ya sería un acto delictivo. Ahora, doctor, para terminar nada más, ver qué sigue después de esto. Se emite el decreto legislativo, se modifica el Código Penal y directamente se aplica, o los jueces tienen que dar una respuesta, la Corte Suprema va a emitir algún pronunciamiento. ¿Qué sigue para la aplicación de estos cambios en la norma? Bueno, estas normas deberían de aplicarse inmediatamente al día siguiente de su publicación y son los fiscales en primer lugar quienes tendrían que realizar las investigaciones de advertir si alguna persona comete este tipo de delitos, y luego será el juez finalmente quien, a través de algún, por ejemplo, control de la etapa intermedia o a través de un juicio, pues condene finalmente a las personas que desplieguen este tipo de conductas ilícitas. Pero no es automático, viene de por medio todavía una indagación fiscal, pero aquí vemos ya que la finalidad, al menos de la emisión de estas normas, tienen una relación directa con ya las protestas que se han anunciado para el día 7 de este mes. Correcto, doctor. Muchas gracias. Andy Carrión, abogado penalista.